Muy buenas tardes o cualquier hora en la que ustedes se puedan conectar a este video. Les saluda el obispo Fray Cristian Barrios de la Orden Anglicana de Predicadores, obispo misionero de la provincia católica de rito anglicano del Caribe y la Nueva Granada para Guatemala. Mucho gusto. Generalmente aquellos que tienen clases conmigo pues ya me conocen, me han visto. Este saludo es para todos aquellos que por YouTube puedan ver este video que es el número uno de una serie de contenidos que tenemos sobre estudio sistemático de las Sagradas Escrituras, es decir, un estudio teológico para poder conocer y poder comprender mejor el texto sagrado o lo que llamamos el texto divino. En la primera clase que vimos, este es un resumen verdaderamente a grosso modo. En la primera clase que vimos, que fueron 3 horas de contenido académico, intentamos diferenciar un poco lo que es lo que le llamamos Sagrada Escritura y lo que corresponde o constituye lo que en teología o en la experiencia sacramental se dice palabra de Dios. Es necesario recordar que tenemos en el lenguaje dos tipos de información. Una que corresponde a una palabra informativa, como la presentación lo dice, valga la redundancia, que es una palabra que te llega y te hace comprender una realidad. Por ejemplo, un noticiero, un periódico, tú vienes, agarras esta palabra, la lees y al momento en que la lees es actual, pero después de leerla dejó de serla. Quiere decir que ya no tiene una forma, sino más bien solamente de llevar, dejar un mensaje e irse. Y luego existe otro tipo de palabras que son las palabras performativas, son aquellas palabras que se mantienen y a la vez van generando y realizando cambios en aquel que las escucha o aquel que las recibe. Por ejemplo, si tú vas por una plazuela, un parque o un centro comercial o un mall, como sea, y alguien te llama por tu nombre, fulanito, ¿verdad? Grita tu nombre y esta palabra tiene la capacidad de generar en ti una respuesta. Entonces, tú volteas a ver o intentas ubicar de dónde viene esa voz que te llama, que te estremece, que te hace identificar, tal vez no a la persona que te llama, pero sí a un mediador sí, pues, a alguien de donde viene el mensaje, perdón. El mediador es el mensaje. Entonces, descubrimos que la palabra de Dios es aquella que causa efecto en quien la escucha, o en quien la lee, o en quien tiene contacto con ella, de una manera de que haya una disposición de recibir el mensaje que ella transmite y realiza. La escritura, por lo tanto, sería el, eh, el la escritura sería el medio o el vehículo por el cual se transmite esta palabra. Entonces, habiendo tenido claras estas cosas, vamos en un segundo plano que la Sagrada Escritura, pues, es lo que ha llegado a nosotros a través de varias traducciones e incluso, podríamos decir, a través de varias interpretaciones. Entonces, en clases siempre les digo que hay un refrán en italiano que dice traduttore traditore, es decir, el traductor siempre será un traidor. ¿Por qué? Porque hoy en día, es decir, en pleno siglo XXI o XXII en el que vivimos, no podemos seguir arrastrando corrientes teológicas insuficientes inválidas, por así decirlo, o obsoletas, sino que más bien tenemos que tener un estudio muy, muy acertado, muy, muy básico, podemos decirlo, ya que los que no han optado a un estudio universitario como tal, pero que no sea un estudio sin fundamentos científicos. La Biblia no se entiende desde la fe. Eso tenemos, desde la ciencia, perdón. Eso lo tenemos claro.
Se entiende desde la fe como norma de vida. Por ejemplo, para nosotros los anglicanos, en el cuadrilátero de Chicago-Lambert es uno de los prefijos fundamentales. La norma de fe para nosotros es la Sagrada Escritura y no creemos otra cosa más que esté en la Escritura. Pero para poder llegar a un conocimiento completo de la Sagrada Escritura es necesario que nosotros tengamos los recursos, es decir, los utensilios científicos que nos hacen capaces de asimilar la escritura de una mejor manera, interpretarla y experimentarla también desde esta manera. Y entonces aquí entran las versiones que existen de la Biblia, los traductores que hicieron las versiones de la Biblia, el lenguaje en que la Biblia fue escrito, la primera traducción en que, por ejemplo, los primeros escritos fueron traducidos tanto del hebreo al griego, y del griego al latín, del latín al alemán, del alemán al inglés, o de las fuentes patrísticas interpretadas a ciertos otros idiomas, incluso pasando hasta el español. Quiere decir que estamos hablando de, por ejemplo, una taza que ha pasado por varias manos y al final no tiene un idioma, no tiene un olor, sino el de varias manos. Por lo tanto, entonces quiere decir que está viciada, no está limpia en su propia esencia. La escritura entonces tenemos que entender primero que surge en un contexto que es donde Dios decide revelarse, y Dios decide revelarse en un pueblo. Específicamente este pueblo es el pueblo de Israel. Y entonces Dios utiliza o vamos a ver en su gran designio de bondad en este pueblo, desarrolla lo que luego nosotros como herederos cristianos recibiremos es su palabra divina. Su palabra que tiene la capacidad de convertirnos, de ayudarnos, de hacernos ser parte de este nuevo pueblo santo, ¿verdad? Entonces, para poder entender, repito, la escritura es necesario tener en cuenta todos estos aspectos que ya les he compartido. De manera especial saludo a mis hermanos en la orden que puedan tener acceso a este video, porque este es un recurso que ellos tienen que tener como primordial cada vez que predicamos los que somos ministros, ¿verdad? Saber qué texto tenemos, de dónde viene, quién fue el que lo tradujo y cuál es la palabra correcta, porque muchas veces incluso cuando proclamamos la palabra de Dios no es lo mismo decir Jesús dijo, por ejemplo en los evangelios, que decir Jesús gritó. Entonces, esta es una pequeña introducción a lo que vamos a ver durante varios meses, que es la escritura en distintos aspectos. Entonces, vamos a entrar un poquito en materia de lo que ya nos hemos visto en la primera noche de estudio, que fue que vamos a empezar sistemáticamente entonces desde el primer libro de la Biblia. Entonces, hay que aclarar que la Biblia el nombre Biblia viene del griego biblos. Quiere decir que hay primero ya vamos a decirlo, vamos a descubrir un primer engaño, porque la Biblia no fue escrita en libros. Biblos en el griego traduce libros. Sin embargo, verdaderamente la Biblia, la primera forma en que fue existiendo es que tenemos que considerar que el pueblo de Israel tuvo muy celosamente lo que le llamamos la tradición oral durante muchos siglos. De manera que en esa traducción oral ellos intentaron ser lo más fieles posibles a que cada padre transmitiera a cada hijo lo que ellos tenían por norma de fe, como credo, como experiencia teológica de la presencia de Dios, que se había escogido un pueblo para él y le había revelado sus designios. Entonces, todo esto fue traducido primeramente de boca, oral, de padres a hijos, por generaciones durante distintos siglos. Hasta que, una pregunta que surgía en el curso, bueno, a todas estas, ¿quién escribió la Biblia? Pues la respuesta es, ¿quién escribió la Biblia? Pues fueron varias personas que escribieron la Biblia. Pero entonces, empecemos por lo básico. Biblia no es libros, sino la Biblia empezó con rollos. Entonces tenemos a los sacerdotes Esdras y Nehemías que, estando en el exilio, dicen, para que no se pierda esta tradición sagrada de la cual somos herederos, es necesario pasarla a documentos. Y entonces
empiezan a recopilar todas las tradiciones que tenían en rollos, ¿verdad? En rollos que eran hechos en su gran mayoría de piel de cordero o de piel de algún animal, y con tinta pues se iba escribiendo. Bueno, yo hago así, pero la verdad es que es al revés, se escribe de izquierda a derecha en el hebreo antiguo. Entonces, los rollos, ¿verdad? Por eso los primeros libros que vamos a estudiar en este primer módulo de Biblia se llama Pentateuco, que significa penta 5 y teujos rollos, los primeros 5 rollos de la Torá. La Torá es lo que vamos a llamar nosotros vulgarmente como la Biblia hebrea. Entonces esta Biblia hebrea, ya sabemos que Biblia pues al final la vamos a traducir así siempre, puesto que viene del griego, y del griego pasó al latín y del latín al español, y esa es la manera en que nosotros hoy lo conocemos. Y básicamente lo que hoy tenemos son libros. La Biblia no es un libro, es un conjunto de libros. Sin embargo, los judíos todavía lo siguen manteniendo en sus sinagogas, es decir, en sus lugares donde se reúnen para el culto o el templo, digámoslo, y en ellos tienen todavía la escritura hecha en rollos, con mucho respeto y con mucha veneración. De manera que nosotros, en este estudio de estos rollos, entendemos que Dios ha querido manifestarse, y se manifiesta a través de una ciencia básica, una ciencia que tiene acceso a todos nosotros. Sin embargo, esta ciencia debe ser perfeccionada mediante las fuentes. Entonces, no basta solamente con tener una Biblia en español. Incluso podemos decir con nombres, ¿verdad? Yo tengo, por ejemplo, en el curso, hay alguien que dice, yo tengo una Biblia Reina Valera. Otro dirá, yo tengo una Biblia de nuestro pueblo, traducida por Choquel. Yo tengo una Biblia Dios habla hoy, que es la que utilizamos a nivel internacional en el anglicanismo. Yo, por ejemplo, en estudio sistemático, ahorita utilizo la Biblia de Jerusalén, porque me parece una de las mejores traducciones. Pero me parece como una traducción, no como palabra de Dios a mí, porque evidentemente tengo la particularidad de poder leer la Torá en hebreo. Entonces es distinta la traducción. Pero al lenguaje en español que hoy tenemos, a mí particularmente, no es por hacer propaganda, ¿verdad? Utilizo la Biblia de Jerusalén y me parece que es la mejor opción. Sin embargo, aquí ya poco a poco, en la profundización que hacemos en la clase en vivo, vamos teniendo ciertos recursos para ir descubriendo por qué hay una traducción, por qué existe otra traducción, cuál es la deficiencia de ciertas traducciones y cuál es el beneficio de utilizar otras traducciones. De manera que para poder concluir este primer video de introducción, quiero decirles a todos que es necesario, lo primero es entender que la Biblia es una experiencia de Dios para nosotros. Todo acercamiento, sea también voluntario, sea también psicológico, sea también emocional, sea ritual, por ejemplo, cuando celebramos la Eucaristía y leemos la Biblia, sea sistemático como esto que estamos haciendo ahora y nos valemos de las ciencias, todo va a corresponder para que lo que Jesucristo dijo sea una realidad. Llegará el momento en que vosotros no seréis adoradores, ni aquí en el templo, ni allá, diría ¿dónde es? Le pregunta la samaritana. Aquí en este pozo, porque Jacob dijo que acá. Y ustedes los judíos dicen en el templo de Israel. Y quizás los católicos de Roma dicen no, pues en el Vaticano. Y quizás los ortodoxos rusos dirán no, aquí en Rusia. Y los de la iglesia ortodoxa de los bizantinos dirán no, en Siria, y así nosotros pues tendremos muchas razones. Jesucristo dice, llegará el momento en que ustedes serán adoradores en espíritu y en verdad. Entonces, que este curso sea para ustedes una experiencia de Dios en su vida, en el nivel que cada uno de ustedes se acerque a esta experiencia. Me da gusto saludarlos, los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Continuamos en la segunda parte de este video introductorio.